Varios temas, digo, vamos a hablar de parlamentario del Mercosur, lo que se está llevando adelante, ACUMAR, o sea, lo que hace al medio ambiente, y también hay una liga, no vamos a dejar afuera lo político, una liga de peronistas bonaerenses que con identidad se están sumando a Cambiemos. Osvaldo Mercury, gracias por haber venido. Bueno, gracias por invitarnos. Osvaldo, ¿cómo se articula esto? Vamos a comenzar, Mercosur y Parlasur, ¿cómo está funcionando? Bien, bien, ha habido toda una mala prensa, digo yo, propio no de la prensa, sino de los parlamentarios del Parlasur, que se han enfrentado mucho con los venezolanos, con razón. Venezuela, digamos, oficialista, cuando el oficialismo tenía el control de las cámaras legislativas, y eso permitió que no funcione. Gana la asamblea, sigue Maduro lamentablemente, y se tendrá que ir cuando tenga que ir, y ahora ganó la oposición, que pasa a ser oficialismo legislativamente hablando. Eso ha permitido que se pueda respirar la libertad de tener un Parlasur que pueda discutir, cuando el anteaño pasado y parte del año pasado hubo muy pocas sesiones. Hay sesiones todos los días en función de las comisiones, 1 o 2 por mes, y se trabaja intensamente en un Mercosur abierto, que es nuestra postura dentro del sector de Cambiemos y aliados, para poder hacer alianzas de libre comercio también con el Pacífico, y que tiene que ver no con vivir nada más que de lo nuestro, que en mi opinión hoy no se puede en un mundo globalizado, sí haciendo acuerdos, obviamente, con China, con Asia, y sin estar encorsetado nada más que en el Mercosur. Osvaldo, justamente hablando del Mercosur y de toda la integración regional, ¿es posible, es contradictorio, se dan de patadas las iniciativas Mercosur y la Alianza del Pacífico? Porque digamos, la Alianza del Pacífico, o salir por el Pacífico siempre convino para llegar a Oriente mucho más rápido. Sí. Pero hay hasta razones políticas, porque esta Alianza del Pacífico participa Chile, participan algunos niños mimados de los poderes centrales, que pareciera, según lo que se ha leído en estos últimos tiempos, en detrimento del Mercosur. Pero ¿es posible saldar esas diferencias? Sí, compatibilizarlo. Yo he presentado un documento a todos los parlamentarios, a la prensa, bueno, que no ha llegado y ya le llegará. Un documento muy sencillo, donde digo de que a partir del tratado que se hace de Asunción, abre ya las posibilidades de abrirse en un mundo globalizado. Y si seguimos con un Mercosur circunscrito a los 4, 5, 6 países, nos quedamos con trabas aduaneras de no poder comercializar con los países de Asia o de Oriente, que igual se está haciendo. Por lo tanto, como se está haciendo, hay que hacer adecuaciones para que esto sea en forma más pragmática, más rápido, e ingresen a la región y podamos vender nuestros productos, sobre todo agrícolas, donde ellos necesitan fundamentalmente de nuestra capacidad, que es cuantiosa. No estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Paraguay, de Brasil, incluyendo a Chile, que participa como país invitado, incluyendo a Bolivia, y otros países donde realmente se puede comercializar sin modificar el esquema en forma sustancial de lo que es el Mercosur cerrado. Para que se entienda, lo digo seguro. Así. Sí, sí, no, incluso hay que esperar también la etapa de transición que está viviendo Estados Unidos, donde depende quién gane, va a ser primero Norteamérica para los norteamericanos, siempre claro, es primero eso. Correcto. Pero después ver cómo operan Hillary o Trump o quien gane, sí, para el resto del mundo. Y además el proceso brasilero. Bueno, por supuesto, que es fundamental. Que es un proceso político, pero ahí lo económico, es político, lo económico lo roza lo económico, claro, ¿no? Pero no es como acá que un estornudo y salta el dólar por los aires. Allá, además, lo que hablabas con nuestro anterior invitado recién, la cuestión cultural del dólar, ellos hablan en reales. El dólar se usa pero para las transacciones, pero para los problemas de la cotidiana no andan corriendo atrás del dólar como nosotros. Como nosotros, ¿no? por una cultura más nacional de ellos y claro, menos nacional nuestra. Pero por eso, siempre han dicho, el elefante a veces se duerme o a veces tiene estos problemas, estas ralentizaciones, pero cuando se pone en marcha es un elefante que avanza. Exactamente claro, así.
Laudato Si, y cómo articular eso con lo que es medio ambiente, bueno, algo que viene focalizando desde hace muchos años. Y ¿no? hace más de 20 y pico de años, Sí. Fundación Ecológica, Pacto Ecológico. ¿Vos te acordás la propaganda de Osvaldo con la latita y la piedra Sí, en la bueno, playa que decía, bueno. chicos, Bueno. reciclen esto, mirá? Bueno, mirá. eso tenía que ver fundamentalmente con lo que está ocurriendo hoy. Y hoy es eso. Hoy estamos exacto. nosotros Exacto. atravesando la peor Claro. crisis que está viviendo la humanidad. Yo le llamo Laudato Si y le agregué en nuestra producción, digamos, llamémosle periodística o comunicacional, no con permiso papal, pero el Papa dice hay que hacer lío y hay que hacer lío. O el fin de la civilización. Venimos publicando libros, conferencias en el mundo, donde decimos que en el 2040 la mitad, o más de la mitad, de las ciudades costeras van a estar inundadas. Cada 10 años 1 metro crece el mar, cada situación que se provoca producto del hombre, la deforestación y tantos temas más, la superindustrialización, la emisión de gases, etcétera, etcétera, el deterrimiento, digamos, de toda la parte polar, trae las consecuencias con la contaminación. Calentamiento global, todo eso. Bueno, trae las consecuencias que estamos viviendo. Ya por suerte uno puede abreviar esta charla, pues la entiende todo el mundo y el Papa ha sido clarísimo. Bergoglio, Francisco, en su momento, cuando le acercamos toda nuestra documentación y nuestros libros, los tomó, no digo que los imitó, pero de base Laudato, que lo estamos publicando y diciendo también el fin de la civilización a tantos años, si el mundo o el ser humano, que en la Tierra no caben más de 10.000 millones, sigue actuando y trabajando para destruir lo que Dios y la naturaleza creó. Sí, fue aterrador lo que pasó el otro día porque tuvo difusión, pero quizás merecía una difusión mayor, masiva y una especie de campaña, inclusive yo diría hasta con carteles y publicitaria. Quizás se haga, ojalá sea así, cuando se limpió uno de los canales aliviadores de la capital, que habían sacado toneladas de basura. Después eso se inunda, la misma gente atenta contra sí misma. Debe haber una educación. El hombre atenta contra sí mismo, en el lugar donde nació, que es el pequeño hogar, que es la tierra. Yo siempre digo de que en el libro de Génesis dice algo que Dios creó al hombre para que se reproduzca en la tierra y no para que la destruya. Claro, y esto es lo que está haciendo el hombre. Si no hay educación primaria, secundaria y tantas cosas que reactivamos cada día y cada década un poco más aquello que es lo cultural para la educación, para vivir mejor y para que este lugar, que va a ser habitado por otros, sea bien habitado con un aire que se pueda respirar mejor que de lo que se respira ahora. Seguro. Vamos a un tema que a Luis le reinteresa, yo sé que te interesa, Dime. que es conurbano, por una parte, y Sí. política, Sí. por otra. Pero, perdón, un segundito nomás, porque para ya cerrar el capítulo de ecología, medio ambiente, un instrumento que entró en crisis. Yo no sé si cómo se va a recuperar o si hay voluntad de recuperarlo, pero que llegó a un punto bastante bajo, ¿no? Y casi quedó inutilizado. Lo frenaron, no sé por qué razón no se escuchó hablar más de él, que es la Acumar. Bueno, la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero yo vengo trabajando, ¿qué pasó con eso? Mi fundación, nosotros, nuestros equipos. Sí, pero los funcionarios, ¿qué hicieron? Hasta ahora nada. Debe haber decisión absolutamente política de terminar con los intereses que hay. En todo hay interés, en la vida, en la política, en el periodismo, en esto. Intereses, no hablo de plata, de compra y venta. Sí, estoy hablando, digamos, de las esas economías, las corporaciones. Es decir, Acumar tiene un plan perfecto, nada más que el que lo aplicó y los que lo aplicaron lo hicieron mal. Se está ordenando, estamos tomando conocimiento, hay gente idónea que está trabajando, pero que se encontró un desastre en Acumar, como en todos los lugares de los estamentos del Estado, que cuesta mucho poner blanco sobre negro. Creo que las actuales autoridades, que están ahí en forma un poco provisoria, tienen que conocer un poquito más, tienen que asesorarse, pero creo que hay voluntad absoluta, no creo, convencido, voluntad absolutamente política de mejorar esas condiciones donde esa cuenca, Matanza, Riachuelo, alrededor de la misma hay más de 40.000 a 50.000 industrias que vuelcan sus desechos industriales en ese lugar y la contaminación que avanza, no en el lugar del agua, en los alrededores por las napas. Los cursos, y eso, claro. ¿sabe qué significa? Muerte. Pero ¿sabés qué pasa? Muerte. Suena hasta paradójico, hasta tragicómico, que te decían, saque las bandejitas de agua de su casa, las macetas del balcón, y esa gente que está conviviendo con la muerte. Terrible. Arsenio, plomo.
Sí. Se llama plombemia, los chicos se mueren, problemas pulmonares. Es como morían No. antiguamente los teletipistas en los diarios. Los teletipistas cuando hacían, claro, con el plomo, claro. Bueno, todo eso hay que actuarlo rápidamente y en forma drástica. Cuando digo drástica no es que se va a mejorar de un día para otro. Podemos mejorarlo en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Verlo o no verlo, pero todos los días hay que avanzar, Claro. todos Seguro, los días. seguro. O la política, que Política. ahí te interrumpí, Jorge, perdona. No, política. Menos mal que no está Morosino, que si no nos reta, o me reta. No, por favor. Digo, política, hay una liga bueno, dirigentes políticos, fueron intendentes, pues, distintos cargos tuvieron a lo largo de la trayectoria, que se unieron con identidad o se sumaron a Cambiemos. ¿Cómo está funcionando, Osvaldo? Bueno, un grupo nuestro se sumó hace mucho tiempo, nos sumamos en función de que el justicialismo tradicionalmente nos había expulsado y no estábamos de acuerdo en un partido que juega al revés del pensamiento ortodoxo y renovador posterior del peronismo. Ahora se están sumando muchos más, Cacho Albo, Darío Justos y otros más, donde en la tercera sesión electoral y en el resto de algunos lugares de la provincia hace falta la incorporación de sectores sin perder la identidad justicialista. Sin perder la identidad justicialista, nos sumemos a un cambio realmente que necesita el país para esta grieta que se hondó se vaya cerrando. Y hay sectores que se van a ir sumando, algunos dan la cara, otros no dan la cara, pero bueno, con una impronta de mejorar, digamos, la política con nuevas generaciones. Yo soy grande, lo quiero aclarar, pero bueno. No, pero vale la experiencia también. O sea, aportando un poquito de experiencia bueno, por que supuesto. uno puede tener, no digo mejor, pero que ha pasado por situaciones muy difíciles y que evidentemente en momentos el país salió adelante. Esos sectores del peronismo, ya se llame Jerónimo Venegas, el Momo Venegas que está, llámese Federico Escarabino, Cacho Alves o Darío Justosi u otros, estamos conformando una mesa horizontal con los sectores, digamos, ortodoxamente jóvenes del PRO y de Cambiemos para darle viabilidad a una especie de movimiento partidario que cuantifique aún mucho más las reformas profundas que necesitamos en la sociedad. Los sectores del peronismo, porque la Cámara de Diputados es un ejemplo de la convivencia que han logrado, incluso con los opositores, ¿no? Y el reparto de cargas políticas, no solo de cargos, sino también de peso político específico. De hecho, Jorge Sarguini, el Frente Renovador, preside la Cámara. Pero digo, esos sectores que colaboran, vamos a decirlo así, en el buen sentido de la palabra, no colaboracionistas, sino que colaboran, que trabajan y hacen propuestas para con el PRO, ¿corren el riesgo de ser definitivamente cooptados por el PRO o pueden mantener su identidad a futuro, ¿no? Para esta reconstrucción? Algunos pueden ser, más que cooptados, pueden venirse por decisión propia y por abandono de su propia fuerza, pero otros son aliados, pues se necesita gobernabilidad. Cambiemos asumió apenas con el 30%, el 27, 28 las cámaras de diputados, tanto de Senado, Nación, diputados provincia. Estamos hablando del gran conglomerado de más de 20 millones de habitantes. Eso significa que hubo que hacer acuerdos a la vista de todos. Sarguini es una persona excelente, una persona de bien para presidir la Cámara de Diputados, como lo está haciendo. Sí, es buen ejecutivo. Y además en 4 meses se han votado y se está votando hoy y mañana la ley de transformación o reforma administrativa, que es fundamental para que esa licitación, para que la gente no se inunde, no tarde 1 año, tarde 3 meses, pasando por los organismos transparentes de la Constitución, como corresponde, pero con mayor agilidad. De eso se trata y de tantos temas más. Gracias, Osvaldo Mercury, como siempre. Gracias por invitarnos, como siempre, igual y gracias.
Calidez. Elegancia. Atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Con Luis nos detuvimos en lo que es la noche, en muchos casos y en muchas semanas, en lo institucional, Luis. Y vos sabés que lo estaba comparando esto que estamos viviendo nosotros con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Bueno, hay excesos en campaña y Donald Trump es un excesivo en comentarios, claro. O sea, pareciera como que pierde el eje. Y digo, el estadounidense está tranquilo, porque sí, hay instituciones que lo encuadran muy fuertes y un techo que tiene. O sea, no puede ir a cualquier lado, porque ahí no se privatiza el poder. Mira, yo voy a hacer una autorreferencia. A ver. En estos días estuve hablando con alguien que vive en Estados Unidos y justamente la pregunta obligada era, ¿qué pasa? Porque acá la transmisión de las noticias genera mucho debate, genera preocupación en este sector del continente, cuál va a ser la política estadounidense, y me dicen una palabra mágica para ellos, es el sistema. El sistema va a poner todos los controles que haya que poner. Claro. El sistema va a poner todos los controles que haya que poner. Esto ocurre cuando se invade un país, ¿no? Estamos hablando de cosas terribles, ¿no? Pero bueno, ocurren y han ocurrido, tanto cuando se invadió a Afganistán, cuando se atacó al Golfo, cuando se atacaron a otros países, cuando se participó en otros conflictos internacionales. El sistema lo permite, no hay un loquito que decide. Ahora, después están las formas de los presidentes. Reagan, Bush, Trump, Clinton, el mismo Obama. No nos olvidemos que Obama también tuvo participación en uno de esos conflictos. Seguro. Y ganó el Premio Nobel de la Paz. Tiene que ver también con la actitud que tienen, con sus personalidades. Entonces, claro, Donald Trump es un excéntrico, básicamente, y exterioriza todo de una manera. Entonces, claro, genera ese resquemor, ese escozor. Pero los norteamericanos están siempre atados a ese principio del sistema y Norteamérica para los norteamericanos. Digo, no hago juicio de valor. ¿Te guste o no te guste? Ese es el esquema en el que ellos se mueven. ¿No es cierto? Entonces dicen, no sé, parece que hay mucho ruido. Y además se preguntan, y nos preguntamos nosotros, ¿Donald Trump no estará diciendo lo que muchos norteamericanos quieren escuchar? ¿No? Entonces, digo, nosotros también tenemos nuestros propios problemas como para ocuparnos y sobre todo la institucionalidad. Y hay un dato, que el Trump lo usó justamente porque sabe que ahí hay un punto central de la cuestión institucional. Muere Scalia, que es juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Antonin Scalia, un histórico, un hombre de muchos años en la Corte norteamericana. Viste que vos nunca oís hablar de la Corte norteamericana, no la menean como acá. Bueno, Obama en un momento quiso o intentó, o el partido gobernante intentó nombrar al reemplazante de Scalia y Trump le dijo no. Fue cuando dijo esa frase, vamos a terminar como Venezuela o Argentina. Pero eso fue lo que quedó arriba, la nata de la leche, digamos. No, pero lo que pasaba era que este presidente se está yendo, lo tiene que nombrar el próximo, porque si no se resquebraja el sistema. Claro. Y así es la cosa. Y eso lo comparamos, ¿no? Siempre con esto breve que hicimos en estos 2 minutitos que nos quedan, breve con un país, ya que lo tomamos como ejemplo y muchas veces es un referente para algunos, lo que hace a la institucionalidad de que nos gusta, no nos gusta, pro norteamericano, ¿no? Estamos hablando en cuanto a instituciones, lo mismo que podemos tomar a instituciones de Europa, ¿no es cierto? De otros países de Europa. Y cuánta falta de institución que hay acá, ¿no? De institucionalidad que hay acá. Y a esto queríamos llegar. Se las manoseó mucho en toda la historia, diría. En estos 12 años fue muy fuerte, pero siempre se las manoseó, siempre. Y la injerencia de un poder en otro también es muy fuerte y va a costar desprenderse de eso sí, que es un estigma. Esa palabra, claro, no que usó tanto el otro gobierno, este es un estigma. La influencia de un poder en otro. Hay 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial.
tienen que, no somos ángeles, como diríamos, sí. parafraseando a la serie, pero tampoco somos ingenuos, pero que trabajen lo más independientemente posible. Exacto. Por lo menos se pide eso. Bueno, ¿cerramos? No sé. Bueno, me estoy acordando que mirá vos, ¿no? Lo que es, hasta tenemos un juez que es bailarín, qué increíble, ¿no? La verdad me superó, eso me superó. Bueno, si nos queda, no sé, si nos queda un bache, podríamos poner el video, y si no, bueno, seguimos hablando nosotros. Terrible, terrible. Pero, bueno, no sé cuánto nos queda de tiempo. Nada, creo que 30 segundos. Nada, pero lo que decimos de la vida privada de cada uno hace lo que quiere. Sí, seguro. La discusión acá es lo que hubo para atrás. Esta persona o estas personas, porque hay otras que también se salen de seguro. madre, ¿estuvieron en el poder en la Argentina? Bueno, está bien, mejorémoslo. Hay que guardar la forma, ¿eh? Muchas Sí, veces también, en lo público, ¿no? Pero ya lo hecho está. Sí, por Y supuesto. también ahí jugó mucho la política. Entonces, de aquí en adelante que no se repita. Nos reencontramos la semana que viene. Dale, aquí en Política a la Carta. Gracias por habernos acompañado. Chau, hasta la semana próxima.